Buenas noches tengan todos ustedes. Esta noche estamos entonces compartiendo nuestra palabra. El día de hoy es martes 5 del mes de julio del año 2022 y tenemos entonces algunas cosas que queremos compartir y vamos a ir inmediatamente a ellas en este momento. Hay un versículo en el libro de los Salmos que ustedes me han escuchado más de una vez comentarlo y que es uno de los versículos que me fascinan por las implicaciones que tienen. Este se encuentra en Salmos capítulo 19 en el verso 1 y dice: los cielos cuentan la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios, muchas veces nosotros no logramos dimensionar lo que es Dios porque nos faltan referentes. Y entonces, de las cosas que hacemos para tratar de entender quién es Dios, es tratar de ver a Dios a través de las manifestaciones. Curiosamente, la gente está buscando manifestaciones como sanidades, y está bien porque necesitamos ser sanos, o a veces están pensando en milagros, caminar sobre el agua, resucitar moscas o alguna cosa así. Y yo digo que está bien que busquemos la manifestación de Dios, pero Salmos 19 en el verso 1, lo que nos dice es que hay todo un universo, la naturaleza alrededor de nosotros, la vida alrededor de nosotros, que nos muestra en demasía, nos muestra con suficiencia lo que Dios hace, lo que Dios es, lo que Dios manifiesta. Y entonces cuando nosotros pensamos en el universo, cuando nosotros pensamos en todo lo que está alrededor, podemos decir que es increíble que exista todo esto por mera casualidad. Yo sé que mucha gente tiene la tentación de pensar que todo esto es fortuito, que el hecho de que el ser humano exista es parte de una casualidad, pero no solamente el hecho de que el ser humano exista aquí, inclusive hay quienes desde el punto de vista de la ciencia buscan la manera de sostener pues que no solamente es este universo en donde nosotros estamos, sino que hay toda una serie de universos posibles en realidades alternativas, y entonces existe un yo que seguramente en alguna otra dimensión podría hacer muchas cosas, ¿sí? Y pues lo hacemos de burla muchas veces, ¿sí? Porque una muchacha le decía a alguien que la pretendía, bueno, probablemente en un universo alternativo tú seas guapo, ¿sí? Y entonces él, lastimado porque no le hace caso, le dice, bueno, quizá en ese universo alternativo tú hasta podrías ser inteligente, ¿no? Y bueno, finalmente el asunto es que siempre estamos pensando en algo de lo que podría ser en lugar de maravillarnos con lo que es. Y ese maravillarnos con lo que es, finalmente estamos delante de la obra de Dios. ¿Saben ustedes que en el Salmo capítulo 8, en el verso 3, dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? El hijo del hombre para que lo visites. Imagínense ustedes, Dios siendo el creador de todas las cosas, las obras de Dios, las cosas tan increíbles que hace, quienes nos dedicamos a la ciencia, cada día estamos tratando de ver, de entender, de descubrir las cosas maravillosas que Dios hizo. Y en medio de todo eso, Dios se fija en nosotros. Nosotros cuando nos vemos a nosotros mismos, nos vemos limitados, nos vemos incapaces. Sin embargo, Dios cuando nos ve a nosotros, nos ve
con realce. Y entonces, en Salmo 139, verso 14, dice, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y entonces cuando yo le he preguntado a una persona, dime las cosas más maravillosas, más formidables que Dios pudo haber hecho. Y cosa curiosa, pero muchas veces empezamos hablando de otras cosas. Sin embargo, cuando en Génesis capítulo 1, y ustedes saben que siempre vuelvo a ese capítulo, una y otra vez insisto en meditar sobre él. Dios, después de haber hecho todas las cosas y decir que todas esas cosas eran buenas, cuando Dios hace al ser humano, Él dice que es en sobremanera bueno, ¿sí? Génesis capítulo 1 en el verso 31, dice, cuando Dios vio lo que había hecho, todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. ¿Y qué es lo que hizo en el día sexto para que pudiera decir que era bueno en gran manera? Porque ustedes saben que Dios ya había hecho, sí, ya lo hemos revisado en más de alguna ocasión, Dios ya había hecho la expansión de los cielos, de la tierra, había hecho la luz, había separado de las tinieblas, sí, ya había hecho la expansión de las aguas, había hecho los lugares secos, después separó los mares, había hecho las hierbas que estaban sobre la tierra, los árboles de fruto, los árboles que dan semilla y fruto, había hecho las lumbreras, ¿sí? El sol, la luna, había hecho entonces aún los animales, los grandes, los seres vivientes, los grandes monstruos marinos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llega entonces al día sexto, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoría. Fíjense ustedes que en ningún momento Dios dice, hagamos a los árboles conforme a nuestra semejanza, ni tampoco dice, hagamos a los animales de la faz de la tierra conforme a nuestra semejanza. Tampoco dice, hagamos a ningún ser espiritual conforme a nuestra semejanza. La cosa más maravillosa que nosotros hemos entendido, ¿sí? Es que cuando el Señor se refiere al ser humano, se está refiriendo a él como una criatura inigualable, inconcebiblemente inigualable. Pero nosotros, por este problema que tenemos muchas veces de una falta de estima, de una visión limitada, nosotros tristemente no nos vemos como Dios nos ve. Y entonces nosotros, habiendo sido corona de la creación, habiendo sido llamados para manifestar la gracia, la gloria, la misericordia de Dios, nos cuesta vernos como Dios nos ve. La maravilla más grande entonces, que es este ser humano, existe por la gracia y por la misericordia de Dios. Y uno entonces podría decir, ¿cómo puede ser algo tan limitado? Como decía hace un momento, ¿sí? Cuando veo los cielos, la obra de tus manos, ¿sí? Cuando veo, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano para que tengas de él misericordia? ¿Quién soy yo para que tengas de mí misericordia? Siendo honesto, hay muchos días en donde yo no me siento la corona de la creación, sobre todo los días en donde te equivocas, los días en donde no logras dar las respuestas que tú quisieras, donde no logras manifestar
lo que es el anhelo de Dios en tu corazón. Y en esos días, pues te ves como el más ruin, como el más miserable. Decía el apóstol Pablo, como un aborto, como alguien despreciable. Pero Dios no nos ve así. Dios nos ve como algo maravilloso, como algo sublime. Y entonces, cuando nosotros vemos Isaías capítulo 64, en el verso 8, ¿sí?, nos va a decir la palabra. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que somos obra de tus manos todos nosotros. Un versículo maravilloso. No somos solamente criaturas, no solamente somos la creación de Dios. Somos nosotros más que obra de alfarería, a pesar de que digamos que somos barro. Somos la obra de sus manos, pero somos la obra de sus manos como hijos de Dios. En este trabajo constante, en este esfuerzo constante de irnos modelando, de irnos dando la forma, la dimensión, para que lleguemos a ser semejantes a Jesús como hijos. Lo maravilloso de todo esto entonces es que Dios una y otra vez va a estar tratando de hacer entonces estas cosas. Pero entonces, ¿qué implica cuando nosotros decimos la obra de Dios? Porque comencé diciendo que la obra de Dios, pues podríamos verla en el universo. Podríamos decir que la obra de Dios es lo que Dios hizo en Génesis. Los 6 días, los 5 días previos a que el ser humano fuera formado, todo eso forma parte de la obra de Dios. Pero hay un pasaje, que es un pasaje que lo he comentado ya en algunas ocasiones, y que es un pasaje contradictorio cuando nosotros lo revisamos desde la visión de quien lo está hablando, que es el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús está allí hablando con los que dicen que son creyentes. Esto se encuentra en Juan capítulo 6, en el verso 25 y siguientes. Y dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Acuérdense ustedes que ellos andaban detrás de Jesús. La gente andaba detrás de Jesús porque tenía el deseo, la necesidad de que el Señor hiciera algo por ellos, de que el Señor los sanara, de que el Señor se manifestara en sus vidas. Y el Señor Jesús, recuerden ustedes que muchas veces se iba por otro lado, se iba caminando inclusive por las aguas. Y entonces Jesús les dice, de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron del pan y se saciaron. Una respuesta incómoda de parte del Señor Jesús. Les está diciendo, ustedes me buscan porque les conviene. Ustedes me buscan porque me necesitan o necesitan lo que yo les puedo dar. A veces cuando pensamos en el Señor Jesús, no pensamos en que el Señor Jesús podría estarle reclamando a alguien por la actitud de su corazón. Sin embargo, eso es lo que está haciendo en este momento. Ustedes me buscan porque les conviene. Ustedes me buscan por lo que yo les puedo dar. Están buscándome por lo que quieren obtener de mí. Y entonces Jesús, siguiendo en esta línea de pensamiento, les dice, trabajen, o dicho, esfuércense. Está diciendo, así como ustedes se están esforzando por seguirme para que les dé el pan, así como se están esforzando para seguirme porque sane a sus enfermos,
porque levante a sus muertos, porque libere a alguien de los endemoniados. Así por lo que están haciendo, dice, háganlo, esfuércense, pero no por la comida que perece o no por las cosas que son temporales, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esfuércense por las cosas que son espirituales. Esfuércense por las cosas que son sobrenaturales, por las cosas que son trascendentales, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. Esfuércense, podría decir yo, por conocerme. Esfuércense por tener una relación íntima conmigo. Esfuércense por entender las cosas a la manera del Padre. ¿Saben ustedes que si nosotros dedicáramos el tiempo que dedicamos a cosas que son naturales, a las cosas espirituales, nuestro crecimiento sería superlativo? ¿Cuántas horas se ocupan para que una persona, estando en el gimnasio, logre hipertrofiar sus músculos y entonces se ponga, ¿sí?, fornido? No son 2, 3 minutos al día. Hay gente que va al gimnasio y cuando ustedes ven gente que tiene estos cuerpos que son impresionantes, no es porque estuvieron 5 minutos al día. Es porque le dedican horas en ejercicio, pero no solamente horas en ejercicio. Cambian su estilo de vida, cambian su alimentación, cambian la cantidad de agua, cambian entonces todo lo que en su momento está provocando que su metabolismo funcione o no de la manera adecuada. Es lo que comen, es cuánto duermen, es el ejercicio que hacen. Todo está enfocado entonces para lograr que su cuerpo se desarrolle de esa manera. Bueno, y van a decir, bueno, pero yo no voy al gimnasio. Ok, ¿ha sacado cuentas usted de cuántos años le ha dedicado a la educación que tiene? ¿Sí? Dice Lore, más de 2 horas, 70% de la dieta especial con proteínas, con cardio y con todo el tipo de ejercicios. Pues sí, así es. Ahora, 2 horas al día para estar haciendo ejercicio. Y no está mal, quiero que lo entiendan, ¿sí? Bueno, supongamos entonces que dejamos por un momento al cuerpo y hablemos del alma. ¿Cuántas horas cree que se le dedica para que una persona vaya al jardín de niños? Bueno, me va a decir que no es mucho porque entran a las 9, salen a las 12, son 3 horas. Sí, pero cuando llegan a la primaria, entran a las 8 y salen a la 1 y ya son 5 horas. Todos los días, de lunes a viernes, 5 por 4 son 20, sí, pero además hay que hacer tareas. Y esas tareas seguramente les van a llevar, vamos a decir que el maestro no sea salvaje, ni que les deje 2 horas de tarea al día, ¿sí? Entonces estaríamos hablando de que ya son 5 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, ya son 7 por 5, ya son 35 horas. Durante todos los años de la primaria, de las 8 a la 1. Pero luego viene la secundaria y en la secundaria ya es de las 7 a la 1. Y en la prepa, otra vez, ¿sí? Y entonces ya no estamos hablando de 7 horas, 8 horas. Llega un momento cuando uno está en la universidad en donde fácilmente puedes estar estudiando 10, 12 horas al día, ¿sí?, para desarrollar tu conocimiento en las cosas naturales y poder tener entonces una cantidad de datos, una cantidad de información. Y de esa manera entonces tú puedas, si eres ingeniero, tener claridad en cómo poder hacer entonces un edificio y poder calcular la carga estructural que llevará el edificio. O si eres médico,
¿Qué medican? Bueno, hacer un diagnóstico, una historia clínica de la persona, entender entonces cuáles son las características sintomatológicas que tiene y a partir de allí proponer entonces prescribir un tratamiento. Y para eso son horas, porque estudian la carrera de medicina, que son 4 años frente a grupo, en trabajo áulico, en el estudio personal, pero luego son 2 años, uno de servicio social y otro de prácticas profesionales, y luego se van a la especialidad y son 2, 3 años de la especialidad. Y total de que ahí se van, ¿sí? O quienes hemos estudiado un doctorado, que fueron los años de licenciatura, luego los 2, 3 años de maestría y luego los 2, 3 años de doctorado. Años y años esforzándonos para poder aprender a vivir en un mundo natural. Yo creo que ya saben hacia dónde va el argumento, ¿verdad? Pero ¿cuánto, honestamente, le dedicamos a lo largo de nuestra vida a buscar las cosas espirituales? ¿Cuánto realmente podemos decir que estudiamos, que profundizamos, que analizamos, que leemos? Cuando yo estaba en la Iglesia Católica, lo que uno hacía era ir a la primera comunión, y eso era lo típico de todos los niños, por supuesto. Y entonces en la primera comunión ibas todos los sábados o todos los domingos, dependiendo de cómo fuera en la iglesia, y estabas 1 hora, 2 horas de preparación para la primera comunión, te tenían ahí un rato, te explicaban algo, aquellas sufridas monjas, o en mi caso la maestra Margarita Plata, te contaba alguna historia bíblica, te enseñaba algo, y después de 3 o 4 meses, porque normalmente la gente no aguanta más, después salías y sentías que tenías doctorado en teología. Y a partir de ese momento jamás te volvías a parar, ¿sí?, a revisar qué te podía proponer la palabra de Dios. Es más, te parabas a la iglesia en casos especiales y por mera necesidad, porque eras el padrino de la quinceañera o porque eras el que estaba por allí para ser padrino de la boda. Y entonces sí, tenías que ir a las pláticas que iban a ir los otros para estar el ratito allí y poder estar pensando en qué hora se acababa aquello. Ahora, lo digo con conocimiento de causa porque estuve adentro de la estructura. Y eso es lo típico. ¿Qué hacía la gente entonces? Pues la gente estaba más llena de pensamientos, de supercherías, de maneras de pensar que son coloquiales, pero no de un conocimiento de la palabra. Es más, tristemente, cuando fui seminarista, en los primeros años de formación, ustedes pregúntenselo a seminaristas, y la lectura de la palabra de Dios no es obligatoria. Es opcional. Y entonces dices, ¿de qué está hablando Jesús cuando digo todas estas cosas? Ahí en Juan 6:27. Jesús está hablando de cómo el esfuerzo humano no está enfocado para lograr tener un entendimiento de las cosas espirituales. Vivimos como si nosotros fuéramos criaturas temporales que no tendrán que enfrentar el hecho de tener que ir a la eternidad después de la muerte. Jesús les dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Trabaja por aquello que trae eternidad en tu vida, ¿sí? La cual Jesucristo, el Hijo de Dios, te dará, porque a este señaló el Padre. Y entonces ellos dijeron, ¿sí?, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es una pregunta fuertísima, porque todo mundo queremos hacer, ¿sí? Yo no sé ustedes, pero seguramente los que tenemos un trastorno obsesivo compulsivo, nos gusta
poner un checklist y con ese checklist decir, a ver, ¿qué tengo que hacer? Paso 1, paso 2, paso 3 y ponerle palomita a las cosas y decir, ya lo hice. Ahora, puede ser que alguien diga, este es un asunto de la vida moderna. No, un joven rico se acerca con Jesús y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para tener vida eterna? Porque de alguna manera consideramos que al momento de cumplir con esas ciertas obligaciones, responsabilidades a las que nos referimos, con eso ya logramos entonces sentir que hemos cubierto el requisito de lo que significa conocer de Dios. Y entonces le dicen, Señor, ¿qué debemos de hacer? O sea, tú nos estás diciendo que nos esforcemos, tú nos estás diciendo que trabajemos, que tengamos de nuevo, pues dinos qué debemos de hacer. A ver, dinos, sácanos la lista. 1, 2, 3, 4, ¿sí? ¿Qué obras tenemos que desarrollar? Porque los seres humanos, curiosamente, medimos nuestras vidas por obras. Ahora, así fuimos enseñados. Cuando digo que las medimos por obras es los títulos que yo tengo, ¿qué dicen? Dicen que estudié y saqué una calificación. Dicen que entregué tareas. Dicen que aprobé exámenes. Dicen que estuve tantos años. Dicen que leí tantos libros. No sé qué dicen, pero son cosas que yo hice. Curiosamente, no dicen lo que yo soy. Cuando usted trabaja, le pagan un salario por lo que hace. Y bueno, pues claro, ese es el trabajo, diríamos nosotros. Y entonces el trabajo humanamente es lo que yo hago. Pero curiosamente, entonces Jesús, ahí en Juan 6:29, va a romper este modelo de pensamiento y nos va a decir, esta es la obra de Dios. Nótense ustedes, ¿sí? ¿Cuál es la obra de Dios? Porque la gente dice, es que yo estoy en el ministerio, yo estoy haciendo la obra de Dios. Y Jesús dice, simplemente lo subraya, ¿sí? Esta es la obra de Dios. Que crean en el que Él, o sea, Dios ha enviado. Y entonces lo que está diciendo, si se fijan arriba, cuando decía trabajar, y trabajar entonces es esforzarse, trabajar es poner toda la fuerza, todo el denuedo, toda la capacidad, todo el ahínco, toda la perseverancia para lograr algo. En física, cuando se habla de trabajo, de lo que se está hablando es de la fuerza aplicada durante un tiempo determinado para que las cosas se muevan, se transformen en su posición. Y entonces cuando nosotros hablamos de trabajo, estamos hablando de transformación, de cambio. Pero es un cambio que necesita un esfuerzo y que necesita prolongarse en el tiempo. Cuando nosotros estamos hablando de trabajo, entonces de lo que estamos hablando es algo que nos consume la vida, ¿sí? Estamos hablando de algo que nos va a obligar a cambiar nuestros criterios de tiempo, de actividad. El trabajo va a obligarnos entonces a modificar nuestros intereses, va a obligarnos a llevar a cabo entonces cosas, situaciones que de entrada no las estamos nosotros viendo o entendiendo. Trabajo significa entonces sacrificio. Trabajo significa entonces dejar, ¿sí? Tomar algo, llevarlo, modificarlo. Curiosamente, trabajo a la gente no le gusta. Es más, la gente piensa que trabajo es una mala palabra, que es ofensivo.
cuando en Génesis capítulo 2 se nos enseña que Dios, cuando nos puso en el huerto del Edén, nos puso allí para que trabajáramos. Se los voy a mostrar para que no piensen que les estoy echando mentiras, porque luego la gente piensa que el pastor está por allí queriendo desarrollar por ahí alguna doctrina rara y que estoy tratando de manipular. No, miren, en Génesis 2, verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, para que trabajara y para que lo cuidara. Trabajo es parte de lo que Dios quería que nosotros aprendiéramos a hacer desde antes de que el pecado existiera. El trabajo no es una consecuencia del pecado. Lo que dice Génesis 3, después de que el ser humano pecó, no es que el hombre tiene que trabajar. Lo que dice es que ahora le costará dificultad, ¿sí? Dice, ahora tendrás que esforzarte. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, Génesis 3:17, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días. Está diciendo, a causa del pecado, ahora te será difícil llevar a cabo lo que antes te era sencillo llevar a cabo. Pero antes tenías que hacerlo sin problema. Ahora, a causa de la maldición, sí, tendrás que esforzarte más. Cardos y espinos te producirá y comerás plantas del campo. Antes él estaba en el huerto del Edén, ¿sí? Y no tenía necesidad de un sobreesfuerzo. No tenía necesidad, ¿sí? Dice, con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y eso significa denuedo constante. Y ahora créame que hay un denuedo constante, porque ahora tienes que dedicarle mucho más tiempo a algo que al principio era sencillo, hasta que llegues al momento de que te encuentres con el Señor, hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres, ¿sí? Y al polvo volverás. Ah, qué caray. ¿Pero qué quiere decir eso? Miren, ahí está hablando de cultivar la tierra. Pero ¿sabían ustedes cuál es la tierra más importante que nosotros tenemos que cultivar? ¿Alguien lo sabe? Porque de repente nosotros olvidamos lo que implica que nosotros estamos haciendo estas cuestiones, ¿sí? Ahora, en Lucas capítulo 3, en el verso 15, el Señor nos va a hablar de cuál es la tierra. Y la tierra, dice que la semilla que cayó en buena tierra, estos son los que los que tienen un corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída, que dan fruto con perseverancia, ¿sí? Y esta tierra a la que él se está refiriendo es el corazón de la persona. La palabra trabajo entonces significa que ahora tenemos que trabajar, pero la tierra más importante es la tierra de tu corazón, que se llenó de abrojos y de espinas. Esa tierra que ahora con el sudor de tu frente tienes que hacerlo producir, porque cuesta trabajo perdonar, porque cuesta trabajo quitar la amargura, porque cuesta trabajo quitar el odio, porque cuesta trabajo volver a confiar cuando fuiste lastimado, ¿sí? Y ahora tienes que hacerlo con la perseverancia de estar tratando todos los días contigo, de estar quitando toda raíz de amargura, de odio, de celos, de envidia, etcétera, que se desarrolla en el corazón.
Nosotros fuimos llamados a ser hortelanos en el huerto de Edén, pero ahora tenemos que cuidar la tierra del corazón. Es lo que dice Proverbios 4:23, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda tu corazón. ¿Cuál es el trabajo que Dios entonces quiere? Que creamos en él. ¿Pero qué significa creer en él? ¿Qué significa creerle a Jesús? Curiosamente, cuando nosotros entendemos que creerle a Jesús es creer, ¿sí? Dice entonces, ¿sí? En Juan capítulo 6, verso 29, regreso, ¿sí? A donde decíamos, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les dice, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Jesús ha sido el enviado de Dios, ¿sí? Pero ¿creerías tú que también este versículo se puede aplicar al Espíritu Santo? Porque Jesús, cuando iba a ser crucificado, Él dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré mi Espíritu Santo a ustedes. Y Él les mostrará, Él les enseñará todas las cosas. Él estará con ustedes. Él será entonces llamado a acompañarles, Paracleto. Por eso decimos consolador, porque viene y me abraza. Y entonces, cuando nosotros vemos todo eso y lo que Él está diciendo es el trabajo que tú tienes que hacer, es trabajar con tu corazón para que creas. Y para que al creer seas transformado, para que al creer lo eterno se manifieste en ti. Y así como le dedicas tiempo a otras cosas de trabajo, tienes que dedicarle tiempo a tu vida personal, interior, a tu vida íntima, para trabajar en tu corazón y transformarte en la persona que Dios siempre ha anhelado que tú seas. Al principio, cuando no estabas lastimado, era más fácil, pero cuando el pecado entró en tu vida, se volvió complicado. Y ahora con más esfuerzo debes de hacerlo. Cuando eras niño te hacía fácil creer, ahora ya viejo, te llenaste entonces de conceptos, de preceptos, de argumentos, de paradigmas que te alejan inconscientemente de Dios. Ahora tienes que hacer todo un esfuerzo para romper todas estas cuestiones y modelar tu vida a la manera de Jesús. ¿Qué debemos de hacer? Y entonces, como que esto no les gustó mucho, porque noten ustedes la respuesta de los discípulos y le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Le están diciendo, ¿con qué derecho tú nos pides a nosotros que cambiemos nuestra manera de hacer? Danos señal, danos evidencia. Y comienzan entonces a sacar su estructura religiosa. Y le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, no, no es cierto. De cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Lo que ustedes habían comido fue maná, pero no les dio vida eterna. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y lo que ustedes comieron no estaban en vida, no tenían vida eterna, no se manifestaba. Y ellos le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y él les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho, aunque me han visto, no me creen. Aunque has escuchado de mí, podría decir, no me creen. Es más, aunque decimos que somos cristianos, muchas veces no creemos. ¿Cómo digo que no creemos? Porque creer es el trabajo de la transformación.
A ver, déjenme preguntarles una cosa y sean honestos en su corazón. Cuando tú llegas a un lugar y tú ves un letrero que dice, hombres trabajando, no pasar, y tú volteas y lo que ves es que todos los obreros están sentados en la banqueta, tomándose una coca, cotorreando y todo lo demás, y les dices, oye, ¿qué están haciendo? No, estamos trabajando, ¿sí? Y tú dices, no, no están trabajando, están cotorreando, ¿sí? No, 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 pues ahorita vamos, y ya se levantan, agarran la pala y está. Y tardan un día, 2 días, 3 días, 4 días, y tú volteas, y cada vez que pasas, tú ves que ahí sigue la obra. ¿Se han puesto a pensar cuántos días duran obras que parecen interminables, que dicen personas trabajando, pero se pasan días, semanas, meses, y no avanzan? Porque una cosa es decir, yo voy a trabajar para que me paguen, y otra cosa es que realmente lo hagan. Y ahí se tardan las semanas, los meses, y dices, estoy trabajando. No, si estuvieras trabajando, estuvieras transformando. ¿Cuánto tiempo se ocupa para transformar una persona? ¿Se han puesto a pensar? El Señor Jesús estuvo únicamente 3 años y medio sobre la faz de la tierra. Y en 3 años y medio, los que lo conocieron fue el tiempo que tuvieron para transformar su vida y tener una vida nueva. Nosotros tenemos la tendencia a decir, no, pues es que yo soy nuevo en el cristianismo, apenas tengo 25 años. Y dice uno, no, pues a los 25 años, pues tú ya deberías de ser maestro de la palabra, ¿sí? ¿En cuánto tiempo una persona debe de llegar a la madurez espiritual? Si tomamos a Jesús como ejemplo con sus discípulos, en 3 años y medio. En 6 meses debe de entender los rudimentos de la fe, debe de empezar a crecer 1 año y medio, 2 años, ¿sí? Y ya los 2 años y medio, 3 años, ya debería de estar en un punto de madurez de tal forma que se convierta en un líder para otros, en un transformador de las vidas de otros, ¿sí? Y entonces, Jesús por eso les dice, aunque me han dicho, ¿sí? Pues no me creen. Aunque ustedes lo dicen, no me creen. ¿Por qué? Porque la fe que se manifiesta en obras da muestra de vida. La fe sin las obras. ¿Cuál es la obra? Y dice Jesús, la obra es que crean en el que el Padre ha enviado. La transformación de una persona en las áreas de su vida que necesitan ser transformadas es la prueba de la fe. Juan el Bautista decía a los que le escuchaban, ¿sí? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Han escuchado esa frase? Y es una frase tremenda, la decía Juan el Bautista ahí en el río Jordán, ¿verdad? Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y noten ustedes la predicación de Juan el Bautista. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús en Juan 6? Abraham tenemos por padre, él no lo dio Dios. Les está diciendo Juan el Bautista, ¿sí? No anden diciendo eso, ¿sí? Porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Una aseveración terrible, ¿verdad? ¿Qué es la obra de Dios?
La obra de Dios es el fruto de Dios. Y alguien va a decir, bueno, pues ¿cuál es el fruto? El fruto es que gane almas. Bueno, está bien que ganes almas, pero no es el fruto de Dios. Que llene la iglesia. Digo, qué bueno que invites gente, pero no es el fruto de Dios. Que lave los baños y que venga, ¿no? O sea, qué bueno que seas colaborador, pero no es el fruto de Dios. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 va a poner entonces, ¿sí?, esto en la mira. El fruto de Dios, el fruto del Espíritu es amor. Sí, pero amor no intangible, es amor en mí. Gozo en mí. Paz en mí. O sea, el fruto es cuando yo manifiesto ese amor, cuando yo manifiesto ese gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Ese es el fruto, que yo manifieste esas cosas en mi vida. Y entonces todo esto se vuelve tremendo, ¿verdad? Porque con sudor de mi frente, con todo el esfuerzo, a veces puedo sacar una sonrisita, sí, decir, te amo. Con mucho esfuerzo, a veces puedo decir, perdóname. Con mucho esfuerzo puedo decir, está bien, no hay problema, y mostrar paciencia. Dios quiere entonces que entendamos que la obra de Dios somos nosotros en nuestra transformación para ser hijos de Dios, para manifestarnos como hijos de Dios. Esa es la obra a la que Él nos llamó, que creamos que la obra de Jesús en nosotros es posible, que nos esforcemos porque la obra de Dios en nosotros se vuelva visible, porque el cristianismo se manifieste en nuestras vidas, porque seamos creyentes de integridad, donde todo lo que Dios nos ha enseñado no sea solamente un discurso, sino sea el recurso de Dios para manifestar su presencia. Por eso insistía entonces en esto de que trabajo, ergasomai, el trabajo, lo que toma forma de esto es la obra de Dios. Cuando nosotros pensamos ergo, ustedes han escuchado esa palabra ergo. Ergo es esfuerzo, ergo es trabajo, ergo es dedicación, ergo es acción. Y mientras nosotros no tomamos acciones, no trabajamos en nosotros mismos, nuestra fe solamente es palabra. De allí la importancia entonces de que hagamos la obra con el Espíritu Santo. Él quiere trabajar en mí. Él quiere manifestarse en mí para que yo lo manifieste a Él. Amén. Pues, ¿qué entendieron de esto que esta noche he compartido? Bastante claro, pastor, que efectivamente transformando. Ahora en Fuego del Cielo te he compartido cómo coadyuvado bastante a dejarme transformar por el Espíritu Santo, aún con mis necedades, y que soy cabezón muchas veces y caigo y qué bueno que ahorita me vuelve a iluminar el Espíritu Santo a través de tu compartir que efectivamente se trata de mí, ¿verdad? Para que después de mí vienen los demás en la familia, ¿verdad? Y poco a poco él obrando a través de mí y más como cabeza espiritual de mi familia. Amén. Muchas gracias, pastor. Amén. Muchas gracias, Gustavo.
Gracias, María de Jesús. ¿Quién dice yo? ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Buenas noches, Yadil. Qué gusto escucharte. Gracias. Bueno, pues a mí se me quedó fue muy grabado lo que decía que debemos de cultivar el corazón y pues era algo que no había entendido a lo mejor ya con tantos años que conozco la palabra de Dios y pues vergonzosamente pues así ha sido, ¿no? No lo he cultivado como decía, las horas necesarias de dedicarle a la palabra de Dios y ahí es donde pues por tantos años he perdido el tiempo, ¿no? Porque no he estudiado la palabra de Dios correctamente y pues ahora sí que no preparé la tierra de mi corazón para estar al pendiente de cómo estaba dando ese fruto, si estaba creciendo en mí algo, ¿no? Y pues muchas gracias porque eso fue lo que a mí me resumbó los oídos, ¿no? Gracias. Amén. ¿Alguien más? Gracias, Yadil. Dice Jonah López, me ayudó a entender que tengo que trabajar en mí primero para poder alcanzar a los demás. Siempre me había enfocado en alcanzar a los demás sin trabajar en mí. Entonces sí es muy revelador. Gracias. Gracias a ti por el corazón dispuesto, Jonah. Sí, gracias. Rocío, te escuchamos con todo gusto. Hola, soy yo. Hola, Jorge. Qué gusto. Estamos en el mismo teléfono. Muy bien. Bueno, quiero hacer una analogía como agrónomo Ajá. respecto a los suelos. Recuerdo cuando trabajé en la empresa de tabaco, Tadesa, hace unos 20 años. La zona por excelencia campeona de aquí en Nayarit era la zona Santiago. Llegó a ser por municipio la zona más fuerte en producción de tabaco en calidad. Pero cuando hicieron las presas, los embalses de la cuenca del río Santiago, Aguamilpa y El Cajón y otras cuantas, hay un fenómeno que Dios diseñó, que ha sido desde todos los tiempos, que son las inundaciones, ¿verdad? Entonces el ser humano lo ve como una catástrofe, pero sin embargo es un proceso que Dios puso ahí para lavar los suelos y agregar materia orgánica a los suelos, lo que los agrónomos le llamamos el aluvión, que es humus con otras cosas que bajan de las partes montañosas y demás, y que queda sobre las cuencas de los ríos. El río Santiago, por su naturaleza, la zona de riego de Santiago, pues era una zona muy fértil cuando decíamos la llamada Costa de Oro, ¿verdad? Aquella. Pues el mérito de la Costa de Oro eran las inundaciones que los desbordamientos. Los desbordamientos del río Santiago, río San Pedro. Y bueno, con la mano del hombre que aparentemente metió el progreso, pero interrumpió esa parte de las inundaciones, provocó que los suelos se ensalitraran y con las aplicaciones de agroinsumos y demás toxicidad, pues hoy tenemos suelos estériles, suelos infértiles, que lo único que producen es tabaco con salitre y otras cosas. Este fenómeno se dio hace más de 20 años y hasta la fecha sigue
siendo un problema que lo que hace que se lave el suelo, pues es la presencia de desbordamientos que ahora ya no los hay por tantos embalses, ¿verdad? Sí. Y pues la palabra dice que toda verdad es paralela. Ujú. Cuando no viene un desbordamiento de aguas en tu vida, te empiezas a llenar de salitre y de toxicidad, Ujú. que aunque pongas la semilla no va a preservar, no va a perseverar. Hay un suelo demasiado tóxico que no permite que la vida se dé. Entonces, cuando tú permites que Dios venga citando al profeta, ¿no? Con el desbordamiento del río que hablábamos, precisamente eso en el fuego del cielo, y que tú permites que los niveles sobrepasen lo que tú dominas, que venga una inundación a tu vida, un desbordamiento que tumbe todo y destruya todo lo que tú has forjado pensando que haces bien, pero que Dios sabe que son cortinas de agua que impiden su obra, ¿no? Entonces creo que en este caso animo a que hablabas de trabajo y de física, pues en la sabiduría de Dios y en la ciencia Dios siempre nos habla de que es necesario que ocurran estos fenómenos para ser limpios, ¿verdad? Y que no necesariamente van a ocurrir catástrofes, al contrario, o sea, Dios va a limpiar la estructura. Y bueno, pues aunado a eso tenemos una actividad biológica. Para cerrar el comentario, un maestro decía, ¿por qué los bosques y los cerros que nadie los cuida, ahí están? Sí, nadie los fertiliza, nadie los riega, nadie va y le mete maquinaria, nadie hace nada. Y ahí están los bosques. Entonces, ¿qué es lo que los preserva? Pues simplemente es esa cadena diseñada por Dios que hace que todo trabaje armónicamente y que cuando el hombre mete la mano, pues todo se echa a perder, ¿verdad? Entonces, creo que lo que el Señor nos dice es que no metamos tanta mano en nuestro trabajo que le llamamos progreso, que le llamamos avance, sino que lo dejemos a Él trabajar en sus procesos, perdiendo ese miedo a lo que Él va a hacer, ¿no? Perdiendo esa seguridad, entre comillas, que a veces decimos tener, pero que Dios sabe los procesos que está haciendo en cada vida, ¿no? Entonces, hablaban mis hermanos de que ya tenemos años estudiando la palabra, algunos, y no hemos hecho gran cosa, pero sin embargo, ese desbordamiento va a traer más bendición, más limpieza, si lo queremos ver así. Ujú. Y va a sanar nuestros suelos, ¿verdad? Va a sanar nuestra tierra. Entonces vendrá la semilla y la semilla germinará. Amén. Creo que ahí es donde dice la palabra que eches tu pan sobre las aguas, ¿no? Porque cuando Dios habla de ríos, habla de aluviones, de tierras fértiles, donde la semilla cae y hay fertilidad. Y pues si vemos la historia que tú tanto nos enseñas, las civilizaciones se han desarrollado a través de los ríos, ¿verdad? Que es donde hay vida, exactamente. Y esos ríos los hemos contaminado, les hemos quitado esa vida que ahora es tiempo de sanar. Pues entonces creo que la analogía es buena y la parte
de que corran las aguas es tiempo. Es tiempo de dejar que corran las aguas, que se desborden las aguas en nuestra vida. Amén. Ahora, tomo la analogía de los ríos, los desbordamientos y el aluvión. Esa es mi función como maestro de la palabra. Tratar de generar desbordamientos en las vidas de ustedes. Yo quiero compartir un texto. Sí, adelante, Lupita. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Siempre tenemos que estar bien enfocados en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios quiere sanar nuestro corazón, pero no tenemos de desenfocarnos del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Es todo, pastor. Amén. Gracias. Amén. Y entonces cuando nosotros pensamos precisamente en este asunto de cómo se genera esta capa que es una capa de crecimiento, de desarrollo, nosotros tendríamos que pensar cómo esas capas a las cuales nos referimos, pues están llenas, nutridas, desarrolladas por... Quiero mostrarles aquí un pedacito, sí. A ver si lo puedo mostrar bien. A ver, ¿se alcanza a ver eso bien? Sí, se ve muy bien, pastor, gracias. Ok. ¿Qué tenemos allí? Tenemos unos arbolitos que se están portando muy bien, ¿sí? Y que dan hojitas y dan fruto. Y todo lo que se les cae en el piso y de ese piso, ahí se pudre y se forma algo que se llama humus. Ese humus es el sedimento nutritivo, la base nutricional para que sea la capa fértil, donde las plantitas crecen, donde hay vida. Cuando se desertifica, cuando se vuelve desierto ese pedacito, entonces la vida se vuelve complicada. Lo que hacían entonces estas inundaciones en el río era que traían humus, ¿sí? Que limpiaban entonces la tierra y permitían que lo que se sembrara allí, sembraban jitomates, chiles, lo que fuera salía porque estaba bien nutrido, ¿sí? Bien equilibrado, sin la salinidad, sin el exceso de toxicidad de los fungicidas, herbicidas, insecticidas y demás. Los pastores somos esta tierra para que ustedes echen raíces sobre nosotros. Las raíces de ustedes llegan a mi corazón. Y ahí de mi corazón, que es la tierra donde se ha ido pudriendo años de conducta humana y de estudio y de análisis y de todo, de ahí es donde yo estoy intentando darles las dosis de nutrientes semanalmente para que ustedes vayan entendiendo la palabra, reinterpretándola y creciendo en ella. Y es un binomio, es una relación de compañerismo y de colaboración, ¿sí? Cuando nosotros entendemos esta relación, que yo soy una maceta y ustedes son una planta, en medida que ustedes echan raíces en la maceta, en esa misma medida ustedes crecen en la tierra de la maceta. Y todas las hojas que a ustedes se les caen y los frutos que a ustedes se les caen en mí, se pudren en mí y se convierten en humus. Congregarse es sembrar la planta en la maceta para que crezca.
Una planta que la sacas de la maceta sobrevive unos días, pero se seca. Por eso es importante. Cristianismo implica una relación así, de compañerismo, de colaboración, de complicidad para el crecimiento. Y eso es algo que cada uno de nosotros debemos de buscar. Tengo pensando sobre esto varios días y el domingo que estaba viendo la iglesia media vacía, me quedé pensando en eso, ¿sí? Cómo inconscientemente, sin darnos cuenta, nos vamos desertificando, nos volvemos desiertos, nos volvemos tierras estériles, ya no damos el fruto, porque dejamos de estar recibiendo ese aluvión que decías, Jorge, ¿sí? Dejamos de estar recibiendo esos nutrientes y poco a poco nos vamos secando. Quiero animarles, ¿sí?, a que trabajen en ustedes, que hagan el esfuerzo. Yo sé que sus vidas son muy ocupadas, yo que no hago casi nada así, pues, pero ustedes que están, ¿sí?, tan ocupados, que se hagan un tiempo y pongan a Dios en primer lugar. Que pongan el tiempo de crecimiento en la palabra en primer lugar. Que se den la oportunidad, no solamente de aprender de la palabra, sino de hacer compañerismo cristiano. Nunca he anhelado tener la iglesia llena, pero lo que anhelo es tener gente fuerte en la palabra, en el conocimiento, en la actitud. Créanme que los leones solitarios se mueren de hambre, ¿sí?, y los llaneros solitarios no crecen espiritualmente. Si tomamos la palabra, si crecemos en la palabra, si interactuamos con otros, si nos reticulamos, extendemos nuestras raíces, nos nutrimos unos a otros y crecemos. ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Hacer cuerpo de Cristo. Que se note en nuestras vidas la fe que Dios nos ha dado, bendiciendo a otros, dando el pan que somos nosotros, el cuerpo de Cristo, a otros. Fer, ¿quieres comentar algo? Definitivamente, hace un momento Fabiola escribió algo que lo describe excelentemente. En otras palabras, lo que tú comentas, ¿sí? Cómo le dedicamos tiempo a muchas otras cosas y parecemos que nos pusieran un letrero de cristianos trabajando, ¿sí? Parecemos del CIAPA. Sí, así lo estaba viendo, ¿no? Y coincido con lo del domingo, porque digo, Dios, o sea, ¿cómo te quedas a desaprovechar tanta buena nutrición? Hablo por mí, me gusta hablar mucho en primera persona porque mucha gente por evitar el compromiso le gusta hablar de forma genérica. La escritura dice y el profeta dice y todo, ¿no? Pero pues tú qué dices, ¿no? Yo estoy en que quiero un cambio, en que quiero transformarme y lo estoy haciendo y quiero más, ¿sí? Pero sí, días como este domingo a veces nos ponen en un poquito, yo creo que nos ponen a tolerar la frustración, porque decimos, ¿qué más quieres? ¿Qué cosa mejor que la palabra de Dios? Yo salgo de ahí súper fortalecido, súper cargado de amor, de energía para transmitirlo y ponerlo a la práctica en ese mismo momento, ¿sí? Yo lo veo como cursos teórico-prácticos, ¿sí? Yo después de los martes me quedo reflexionando, anotando y hago mis compromisos para hacerlos al siguiente día. Yo después de los domingos luego procuro ponerme en paz conmigo mismo primero y después con mi familia, que es lo más cercano, y ir arreglando y cerrando los ciclos, ir quitándome las garrapatas y acercándome a personas
con las que tú lo acabas de decir, que pueda ser equipo para crecer, ¿sí? Porque solamente el cristiano le enseña al cristiano, ¿sí? Yo he aprendido mucho de ti, he aprendido últimamente que empecé a amistad con Jesús. También ay, se me fue Sus montes. sus montes, y otras personas, creciendo, sí, siendo más selectivo para ir creciendo y ir construyendo esta nueva manera de ser el MISE, de crecer espiritual, definitivamente, y trabajarlo, y el fruto es lo que se está notando alrededor mío, ¿sí? Entonces, yo estoy muy, muy contento de lo que está pasando conmigo, y sí, a veces quisiera que hubiera más gente para poder compartirles, comentarles, decirles. De hecho, lo hago, pero hay una crisis tremenda. Yo veo a los muchachos hablando de metaversos, de cosas de esas que no entienden, no comprenden y todo, y de ese los tiene vueltos locos y todo. Y algo tan sencillo que se me hace, analógicamente, se me hace más fácil entender a Dios que entender todas esas teorías tan raras que están sacando a los muchachos y que los están enloqueciendo, ¿sí? Entonces, yo se las volteo a mis hijas, ¿sí? Mientras me hablan de DC, yo les hablo de algo más básico, más fácil, ¿no? El cambio que ha ocurrido en su padre, ¿sí? Que su padre está más cercano, está más próximo, más amoroso, y trabajando mucho lo de claves. Ahora sí que retomando otra vez mi perdón, mi arrepentimiento. Y esto es como dijeron hace rato en el gimnasio, todos los días para ser un cristiano de competencia, valga la expresión, para poder debatir y hablar con conocimiento, pero hay que estudiar. Amén. Y poner en práctica. Gracias. Mi última reflexión, y voy a tenerme que ir, pero quiero decir esto, Lore, antes de irme. Este domingo se cumplió exactamente 1 año de la muerte de mi cuñado Jesús Villa, el pastor. Y yo no sé si la gente que lo conocía estaba consciente de que él estaba próximo a morir. Por situaciones que como familia nosotros ahora sabemos, yo creo que él estaba consciente de que estaba próximo su tiempo de partir con el Señor. Preparó algunas cuestiones, habló con su hijo, inclusive al momento que entró al hospital se despidió. Y a veces nosotros no estamos conscientes, la gente no está consciente de que quienes estamos como ministros estamos de paso. Al terminar el servicio este domingo, alguien que quiero mucho se acercó y me dijo, es que creo que te estamos desperdiciando. Y la frase me dejó pensando, ¿sí? Porque normalmente cuando hablamos de desperdicio, pues estamos hablando de algo que tiene valor y no lo estás valorando quizá. Ahora, yo no estoy esperando que me pongan un monumento, ni que pongan mi cabeza desde el busto ahí en la universidad, ni tampoco acá en la congregación una placa que diga aquí vivió y aquí murió. No, no, no. Lo que yo anhelo es que el tiempo que me queda para estar con ustedes realmente lo pudieran aprovechar. Porque lo cierto es que lo más valioso en la vida es el tiempo y es irrecuperable. Y este domingo entonces fueron 2, 3 reflexiones. La primera reflexión fue cuando estamos en el servicio y de repente veo que por el calor o por cualquier otra cosa infantil, la gente que dice tener un pacto, y me puse a revisar las cartas de compromiso firmadas para pasar lista con las cartas de compromiso y dije, falta. Porque esas cartas de compromiso para mí son una evidencia y para otros serán una burla de sí mismos. Y eso me pegó fuerte porque yo quiero pensar que el cristianismo que hemos querido enseñarles es un cristianismo que los acerque a un pacto con Dios y a una búsqueda de Dios.
Después pensé en mi cuñado muerto, ¿sí? De cómo su iglesia se cimbró con su muerte y cómo finalmente tantas cosas han sucedido en el corazón de gente que anduvo por ahí. Y la tercera, ¿sí? El decir, pues te estamos desperdiciando y decir, bueno, pues en cualquier rato también yo me voy, ¿sí? Y lo que me preocupa no es irme, lo que me preocupa es, ¿habrá fe en quienes se queden? ¿Habrán entendido el mensaje? ¿Habrán aprovechado los tiempos? ¿Habrán alcanzado a hacer un cristianismo que transforme sus vidas? Trabajarán no por la comida, no por el cuerpo, no por el conocimiento humano, no por la prebenda, no por el dinero para irse a dar la vuelta. Trabajarán por las cosas eternas. Y bueno, pues eso me tiene pensando. Entonces, pues ahí los dejo pensando yo a ustedes, ¿sí? Piénsenle mucho, ¿sí? Y el domingo me daré cuenta qué pensar. Amén. Entonces, Dios les bendiga a todos y estamos pendientes. Saludos y Hasta besos. luego. Adiós, Bye, bye. bendiciones. Bendiciones a todos. Bye, bye.